Hola, ¿qué tal, chicos? Bueno, en esta ocasión les vengo trayendo un libro que voy a estar leyendo aquí con ustedes. Bueno, quiero aclarar que yo no soy una experta leyendo o algo así, y así que bueno, Capítulo 1. Perdón. El libro que va a ser se llama Ghost Girl. Yo creo que ya muchas de ustedes personas lo conocen. Y bueno, esta es la parte 1 de 3 libros que yo sé que existen. Este es escrito por Tonya Hurley, algo así. Y bueno, aquí voy. Este libro consta de muchos capítulos, así que mejor comencemos. Capítulo 1. ¿Alguna vez te has sentido invisible? Nunca piensas que te pueda pasar a ti. Piensas cómo será. Le das vueltas una y otra vez, alterando el escenario un poco en cada ocasión, pero en el fondo no crees que te vaya a pasar nunca, porque siempre es a otro a quien le sucede, no a ti. Charlotte Usher cruzó con paso decidido el aparcamiento en dirección a la puerta principal de Hawthorne High, repitiéndose su mantra positiva. Este año es diferente. Este es mi año. En lugar de permanecer grabada para siempre en la memoria de sus compañeros de instituto como la chica que solo ocupaba espacio, la chentena o la que succionaba ese aire tan parecido al que bien podía haberse dado otra utilidad mucho más provechosa, este año empezaría con otro pie, un pie enfundado en los zapatos más exclusivos y más incómodos que el dinero puede comprar. Había malgastado el año anterior sintiéndose como la hijastra no deseada del alumno de Hawthorne High y no tenía la menor intención de darse por vencida. Este año, el primer día de curso iba a ser el primer día de su nueva vida. Al acercarse a la escalinata de entrada, contempló cómo destellaban contra las puertas los últimos flashes de las cámaras de los reporteros del anuario del colegio, mientras Petula Kensington y su pandilla se adentraban altivas en el vestíbulo. Siempre llegaban las últimas y luego succionaban a los demás tras ella en una especie de resaca de popularidad. Su entrada marcaba el arranque oficial del curso, y Charlotte estaba sola, allí afuera, y empezaba con retraso, como siempre hasta entonces. El bedel encargado de la puerta asomó la cabeza y echó un vistazo por si faltaba alguien por entrar. No había nadie. Bueno, sí que había alguien, pero, como siempre, no se percató de Charlotte, que apretó el paso cuando él empezó a cerrar la gigantesca puerta metálica. A ella se le antojó la de la cámara de seguridad de un banco, pero sin dejarse intimidar por una vez, Charlotte alcanzó las puertas a tiempo de poder colar por el resquicio la punta de su zapato nuevo y evitar así que se cerraran del todo. «Perdona, no te había visto», murmuró el bedel con indiferencia. Nadie la veía, lo que era de esperar, pero por lo menos había conseguido cierto reconocimiento y una disculpa. Al parecer, su plan de popularidad, una larga lista que había confeccionado meticulosamente con el fin de atrapar al objeto de su deseo, Damon Dillon, empezaba a funcionar. Al igual que muchos otros de su condición, Charlotte había pasado el verano entero trabajando. Sin embargo, a diferencia de la mayoría, ella había estado trabajando para sí. Se había dedicado en cuerpo y alma a estudiar el anuario del año anterior, casi como si le fuera la vida en ello. Había estudiado a Petula, la chica más popular del instituto, y a las 12 lameculos que tenía por mejores amigas, las Wendys, Wendy Anderson y Wendy Thomas. Del mismo modo, ¿alguna vez te has sentido invisible? Que algunas fans estudian a su famoso predilecto. Quería que todo le saliera a la perfección, justo como a ellas. Se dirigió confiada al primer destino marcado en su agenda, la hoja de inscripción para las pruebas de animadora. Animadora. La hermandad más cotizada y exclusiva de todas las hermandades femeninas. El billete dorado con el que conseguir no solo se fijarán en ella, sino que la envidiarán. Charlotte agarró el viejo bolígrafo que pendía del tablón de anuncios colgado en un cordel deshilachado, remendado con cinta adhesiva de papel,
y se dispuso a escribir su nombre en el último recuadro que quedaba en blanco. No había terminado de escribir la C cuando sintió unos rudos golpecitos en el hombro. Charlotte dejó de escribir y se giró para ver quién osaba interrumpir su primera tarea del día, o mejor dicho, la primera tarea de su nueva vida, y vio una fila de chicas que habían acaparado toda la noche para inscribirse. Más que para una prueba, parecía que estaban allí para un casting. La chica de los golpecitos la miró de arriba a abajo, le arrebató el bolígrafo y de un plumazo inscribió su nombre y tachó el de Charlotte. Luego abrió la mano y dejó que el bolígrafo se precipitara sin remisión. Cuán largo era el cordel del que pendía. Charlotte contempló cómo el bolígrafo se mecía contra la pared como un ahorcado. Mientras se alejaba, escuchó a su espalda las risitas de la jauría de aspirantes admiradoras. Charlotte ya había experimentado antes esa clase de crueldad, tanto a la cara como a sus espaldas, y siempre había tratado de que no le afectase lo que los demás pensaban o decían de ella, pero ni maquillada había conseguido dotarse de una piel tan gruesa como para soportar la peor de las humillaciones. Se sacudió su malestar. Decidida a no perder los nervios ni su dignidad, consultó la agenda y murmuró para sí: asignación de taquillas. Lo tachó de la vista y se dirigió a toda prisa hacia su próximo destino. Mientras caminaba, por su mente se sucedía a toda velocidad el itinerario que había seguido aquel verano. Para hacer honor a la verdad, debía reconocer que había hecho un esfuerzo desmesurado en su intento por lograr que él se fijara en ella. Se diría que se había pasado y mucho. No es que hubiera recurrido al bisturí, no, a tanto no llegaba la cosa, pero pelo, régimen, armario, preparación y estilismos habían consumido la totalidad de sus vacaciones. Después de todo, se estaba dando una oportunidad, y con todo lo dicho y hecho, ¿qué daño iba a hacerle una gigantesca dosis de autosuperación? Naturalmente, sabía que aquello era casi todo. Está bien, que era todo superficial, pero ¿y qué? Si su vida hasta ahora servía de ejemplo, era evidente que, de todas maneras, toda esa historia de la belleza interior no era sino una bobada. La belleza interior no sirve para que te inviten a las mejores fiestas con la gente guapa, y está claro que no sirve para que Damon Dylan te invite al baile de otoño. En definitiva, Damon era prioritario, y las fechas tope, como ahora lo era el baile, siempre conseguían motivar a Charlotte. La vida es una sucesión de elecciones, y ella había hecho la suya. Justificaba su deriva hacia la superficialidad como jugada estratégica. Desde su punto de vista, solo había dos maneras de acceder a Damon. Una era a través de Petula y su pandilla, pero dada la reputación de Charlotte, o más bien la ausencia de ella, las probabilidades eran ciertamente escasas. Aquellas chicas siempre habían sido populares, y lo iban a ser siempre. Es más, la esencia misma de la popularidad radicaba en su cualidad de inalcanzable. No era algo a lo que uno pudiera optar o que pudiera conseguir. Era algo que le era otorgado a uno. ¿Cómo o por quién?, pensó Charlotte. Era todo un misterio. Pero, y era aquí donde el plan de actuación de Charlotte adquiriría tintes más sutiles. Si lograba un aspecto lo suficientemente parecido al de Petula y las Wendys, si conseguía actuar de forma similar a ella, pensar como ellas, encajar con la gente con la que Damon encajaba, tal vez entonces tuviera alguna posibilidad. Había muchas razones por las que bien valía la pena cambiar de aspecto, y ella pensaba que hasta ahí lo había conseguido.
Esto la llevaba a la otra manera de acceder a Damon, la mejor de las dos opciones, la que ella prefería, evitar a las chicas por completo y abordar a Damon directamente. Se trataba de una jugada arriesgada, sin lugar a dudas, puesto que ella lo de ligar no es que se le diera demasiado bien. El cambio de apariencia era el primer paso necesario, pero la fase siguiente suponía la diferencia entre el éxito o el fracaso. Se había apuntado a todas las clases a las que tenía la certeza de que él asistiría, y había planeado rondar su taquilla, la cual tenía intención de localizar acto seguido. Como los demás, Damon nunca le había prestado a Charlotte la menor atención, y un poco de maquillaje y un alisado profesional era poco probable que fueran a cambiar su actitud. Aun así, Charlotte no perdía la esperanza de que si conseguía pasar un tiempo valioso con él, sobre todo ahora que había mejorado en su aspecto exterior, la cosa saldría bien. Yo soy Adriana Díaz y te invito a que me acompañes a leer la siguiente parte de este libro.